En el mismo sentido, continuando con la comparación de medios de tres o más muestras independientes, tenemos la prueba paramétrica ANCOVA, el análisis de covarianza para determinar el efecto de las variables independientes sobre la variable dependiente, ajustado por la presencia de una covariable en el modelo, y con ello se busca reducir el error experimental. Recuerda que una covariable es aquella variable que teóricamente puede tener efecto en los resultados. Para aplicar el ANCOVA, tenemos que tener una variable independiente nominal de tres o más niveles, una variable dependiente escalar de intervalo o razón, una covariable, usar grupo de tamaño similar y que se cumplan las condiciones de paramétrica. Es decir, que haya homogeneidad, normalidad, relación lineal entre la covariable y la variable dependiente y sin multicolinealidad en correlación de la covariable y la variable dependiente, es decir, que no haya una correlación mayor a 0.07. Si no se cumplen las condiciones para paramétrica, entonces utilizamos la prueba Kruskal-Wallis. Tenemos, por ejemplo, un grupo de niños con TDA, uno sin fármaco, con fármaco 1 y con fármaco 2 suministrado. Y tenemos como variable dependiente el rendimiento en matemáticas. Pero el investigador cree que puede producir algunos cambios el coeficiente intelectual. Entonces utilizamos la covariable coeficiente intelectual. Nuestra pregunta sería: ¿cuál es la diferencia en rendimiento en matemáticas en el grupo de niños con TDA controlando el coeficiente intelectual? Entonces aquí tenemos nuestra tabla de datos y formulamos primeramente nuestra hipótesis. Hay diferencia en la variable dependiente entre los grupos sin fármaco, grupo fármaco 1, grupo y fármaco 2, una vez considerada la covariable. Abrimos nuestra base de datos en JAST y declaramos el tipo de variable. Para la variable independiente nominal y las otras dos dependientes de tipo escalar. Nos dirigimos a nuestros análisis ANOVA, donde dice ANCOVA, e introducimos nuestras variables. En variable dependiente, escogemos el rendimiento académico, en factores fijos, niños con TDA, y en covariable, coeficiente intelectual. Le pedimos que nos muestre los estadísticos, el tamaño del efecto con la variable eta. Nos vamos a verificación de supuestos, contraste de homogeneidad y gráficos cuartil-cuartil. Nos dirigimos a pruebas post-hot, introducimos nuestra variable y elegimos la prueba Tukey, que es la más usual. Intervalo de confianza de 95% con marcas las comparaciones significativas. En gráficos descriptivos podemos elegir niños con TDA en el eje horizontal. Mostrar el error, intervalo de confianza de 95%. Si fuera el caso de que no se cumplen los parámetros de verificación de supuesto, entonces elegiríamos la prueba Kruskal-Wallis. Vamos a analizar nuestros resultados. Nos vamos primero a la verificación de supuestos, es 0.79 mayor a 0.05. La prueba del Levene, nuestras varianzas son iguales, se cumplen. Vemos nuestra gráfica cuartil-cuartil, la mayoría de los puntos ajustados a la recta, se observa normalidad. Y podemos ver en nuestra gráfica de descriptivos que las más parecidas están entre el fármaco 2 y el fármaco 1 podría ser, o el fármaco 2 con el sin fármaco. Vemos nuestra tabla de post-hot y nos podemos dirigir a la parte de elección, elegimos magnitud del efecto y observamos que donde hay menor efecto, de acuerdo a la D de Cohen, es en nuestro 1.28 fármaco 1 con sin fármaco. Vamos a observar la gráfica, comparamos fármaco 1 y sin fármaco. Entonces es en las que hay menos fuerza de cuestión, menos diferencia. Finalmente cerramos, observamos el p-valor para nuestra prueba. Aquí donde dice niños con TDA, vemos que es 0.47 con un tamaño de efecto de 0.14. Un efecto de 0 a 0.25 es pequeño. Entonces, esto nos indica que